¿Qué tal? Muy buen día, me presento. Soy el estudiante Cristian Jaciel Medina Sánchez del Diplomado Inteligencia y Contrainteligencia Criminalística, impartido por la Universidad Univermillennium. La intención de este video es explicarles cómo voy a desarrollar el tema que decidí tratar con propósitos académicos. El tema es el delito de extorsión. Mi objetivo al finalizar este material audiovisual me va a permitir no solo alcanzar mis metas académicas, sino el contacto con el exterior, haciéndolo público a través de mi canal en YouTube, especialmente en mi red social WhatsApp. Comenzaré por abordar los siguientes apartados: antecedentes, concepto, tipos de extorsión, modo de operar, tipicidad. Para reforzar estos apartados, entrevisté al agente de seguridad con iniciales DBG por temas de privacidad. Posteriormente abordaré datos estadísticos, consecuencias, sanciones y concluiremos mencionando algunos tips de prevención para frenar este lacerante delito que azota nuestra sociedad. Comencemos. Antecedentes. Al remontarnos a los antecedentes históricos del delito de extorsión, podemos encontrar que este tiene origen en el derecho romano, ya que estaba dirigido a aquellos funcionarios públicos que recibían algún tipo de recompensa a cambio de sus labores. Asimismo, el fenómeno de extorsión telefónica tiene un origen en el año 2000, cuando el acceso a la telefonía se dio por primera vez a un mayor número de los sectores de la población. Siendo así que los delincuentes comenzaron a utilizar este tipo de técnica para mandar mensajes y llamar a sus posibles víctimas. Concepto. ¿Qué es el delito de extorsión? Consiste en obligar a una persona a través de la violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro, asimismo con la intención de producir un perjuicio en el carácter patrimonial a la persona que resiente este delito. La extorsión, al igual que otra serie de delitos por su naturaleza gravosa, es considerada para la sociedad como un delito atroz, ya que vulnera la percepción de seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Al mismo tiempo, limita la inversión formal, principalmente a aquellas microempresas, y lleva a lo que es una afectación colateral en el desarrollo económico, regional y nacional. Tipos de extorsión. Está la extorsión directa. Esta sucede cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento, en el domicilio, para realizar amenazas a la persona que ahí laboran y al mismo tiempo al propietario. Esta modalidad es muy común, ya que el delincuente se presenta como miembro de alguna organización para brindar supuesta seguridad, obteniendo a cambio una cantidad de dinero por parte de la persona que está extorsionando. La extorsión indirecta. Esta se divide en varios tipos. La primera es familiar proveniente del extranjero, mencionando que se encuentra detenido en alguna aduana, puerto, para así chantajear a la persona para dejar salir a su familiar a cambio de una cantidad de dinero, establecida por el extorsionador. La segunda es el premio, modalidad donde se recibe una falsa notificación sobre la obtención de un premio, que consiste en un viaje, vehículo, televisor, incluso dinero en efectivo, solicitando un monto específico de dinero para entregar dicho premio. La tercera es secuestro virtual de un familiar. Este consiste en donde el extorsionador se torna un poco más violento, indica que tiene un familiar secuestrado, transmitiendo miedo, desesperación a la persona para obtener lo que es un depósito bancario, incluso un pago en dicha tienda tipo Oxxo. Modos de operar de los extorsionadores. Los extorsionadores tienen 3 modos habituales para operar. El número 1 es la extorsión telefónica, basada en llamadas que anuncian el supuesto secuestro de un ser querido de un familiar. La víctima realizando un pago en tarjetas de prepago, incluso en efectivo, para no hacerle daño a ese familiar. La segunda es la ciberextorsión, similar a la llamada telefónica, nada más que esta va a través de redes sociales, portales electrónicos. Incluso existe una modalidad llamada phishing, que se trata de la interacción entre el extorsionador y la víctima. Y por último tenemos el cobro por derecho de piso. Esta modalidad se ha vuelto muy sistemática en diferentes entidades federativas, ya que como se indica son personas
que se identifican como miembros de alguna organización delictiva, solicitando así un pago por supuestamente la brindación de seguridad hacia la víctima. Tipicidad. El delito de extorsión está tipificado en el Código Penal Federal, libro segundo, título 22, delitos en contra de las personas y de su patrimonio. Muy buen día. Buenos días. El motivo de la visita a las instalaciones de Univer Millennium es para realizarle una entrevista. ¿Qué origen tiene el delito de extorsión en México? Mira, como tal, la extorsión, derivado de las implementaciones en el país de las inteligencias, su mayor fuerte o su mayor exponente es por el año 2000. Esta información se deriva de un análisis y estadística que se conforma de acuerdo a las tipificaciones del delito. Muy bien, entonces usted me está diciendo que la extorsión tiene origen desde que existió lo que es una línea telefónica, por así decirlo. Sí, cuando se implementó la tecnología, es decir, desde que empezaron a salir los teléfonos como comúnmente se llaman teléfonos de base, teléfonos de casa, se empezó a implementar más la extorsión. Obviamente la extorsión la implementa personal que está dentro de los reclusos, de los cerezos, todo ese tipo de personas que están recluidas son los que hacen ese tipo de extorsiones. Hoy en día ya lo hace cualquier persona. Muy bien. Para usted, señor agente, como tal, ¿qué es el delito de extorsión? Mira, para mí el delito de extorsión va más allá de intimidar, de hacer llamadas, más bien la extorsión va más allá de la intimidación, es decir, ubicar a la persona, tener una investigación. Claramente cuando la extorsión se lleva en concreto es derivado de una investigación que han tenido antes. La extorsión también se da por familiares. Muy bien. ¿Cuántos casos de extorsión promedio se dan en el Estado de México? En el Estado de México últimamente se han estado dando alrededor de 100 llamadas por día. De acuerdo a este análisis que tenemos en análisis de estadística, se dan 200 llamadas a 100 llamadas diarias de extorsión, mismas que son canalizadas a las diferentes dependencias, como no es la Fiscalía y las direcciones de inteligencia. Entonces usted me está refiriendo que estas 200 llamadas solamente dependen de un solo municipio como tal, o va a base de los municipios. No, de acuerdo al municipio en el que yo laboro, solamente son 200 diarias. Es decir, al mes vamos promediando una tarifa de 100, 11,000 llamadas, perdón. Muy bien. A lo largo de su carrera servicial para el Estado, ¿qué actos han implementado para la prevención del delito de extorsión? Hemos implementado varios. Una de esas, como te decía, la Dirección de Inteligencia, que es la DGDI, es un área implementada a partir del 2010 y del 2008, cuando se implementó Plataforma México. Fue una de las direcciones que surgieron. Esto en combate no nada más al delito de extorsión, sino también al combate del delito de secuestros, o comúnmente hoy lo que se da, que es el hackeo y robo de cuentas de redes sociales. Entonces, como tal, usted me está refiriendo que hay una conectividad entre delitos, por así decirlo. Sí, hay una conectividad de delitos. Obviamente esto se lleva a un concurso real que viene estratificado en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Veo que menciona como tal una tipicidad. ¿Qué artículo y qué código sanciona el delito de extorsión? El delito de extorsión, como tal, es un delito del Foro Federal, pero también es de nivel Estado. La extorsión como tal, hay lugares donde está tipificada y donde ya deja de existir como tal extorsión, porque a ciertos grados el delito se ejecuta cuando se lleva una acción. Y obviamente hay una respuesta por parte de la víctima. Muy bien. ¿Puede usted mencionarme las técnicas que utiliza el departamento para combatir el delito de extorsión? ¿Cuál el departamento o la dirección? El departamento en el cual usted contribuye. El acuerdo en el que yo contribuyo, ok, mira, se canaliza, como te decía, la Dirección de Desarrollo de Inteligencia. Nosotros recibimos esas llamadas provenientes del número 911, que es una llamada de emergencia. Cuando nosotros se ponen en comunicación y nos empiezan a especificar a tiempos coloniales, en términos coloniales, lo que es la extorsión para
la población o la ciudadanía, nosotros tenemos que hacer un folio. Este folio empieza como aquí del Estado de México, es EDOMEX, seguido de 12 dígitos y terminación del año. Este folio es como una predenuncia, o más bien la mayoría de la gente lo maneja como predenuncia. Es un antecedente de que ya hay un delito, se está ejecutando un delito. Cuando nosotros generamos ese folio, empezamos a canalizar, como te decía, a la Fiscalía y a su vez a la Dirección de Inteligencia, para que estas personas, como no son anónimas, nos proporcionen más datos y así llegar al lugar donde se está ejecutando esta llamada. Muy bien. Señor agente, ¿usted ha participado en una comisión para la prevención de este delito? Sí, hemos participado en varias y creo que a lo largo de la carrera hemos participado sobre todo en la extorsión, pero sobre todo ya en otros delitos. Pero como este tema es la extorsión, sí he participado en varias. Por ejemplo, hemos tenido detenciones, que la mayoría de las detenciones que se han llevado a cabo son en rango de menores entre 17 a 20 años de edad y sobre todo, como te decía, vienen provenientes las llamadas de reclusorios. Muy Pero sí bien. hemos implementado más y sí hemos tenido órdenes de aprehensiones, órdenes de cateo y hemos detectado que hoy en día los call centers, que comúnmente se llaman, también son progenitores o matrices de las extorsiones vía telefónicas. Muy bien. ¿Cómo clasificaría usted el delito de extorsión? Yo lo clasifico como uno de los delitos más tipificados y punibles, ya que es un delito de alto impacto y lejos de que sea un delito de alto impacto, también se habla de una organización criminal que está muy altamente desarrollada, porque a veces juegan con la inteligencia que tenemos nosotros por el lado de la fiscalía, por el lado de los centros de mando, y las georreferenciaciones son diferentes a las del punto de llamada. Muy bien. Muy independiente de lo que es la extorsión telefónica como tal que usted previene, ¿existen otros delitos de extorsión? O sea, ¿hay otros tipos, modos. otros modos de Sí, operar, también la por así extorsión se decirlo? lleva también por parte en física, en forma física. Sobre todo hoy en día lo conocemos como el derecho de piso, que es implementado por el crimen organizado, que llega a diferentes lugares o establecimientos de venta, es donde se lleva la extorsión. Es decir, llegan y le dicen, no sé, a una persona que se dedica al comercio, que si no le da la cantidad, cierta cantidad, ellos comienzan a tomar acción. Esa es una forma también de llevar la extorsión. Y la otra también es en el trabajo. También últimamente se ha habido en el tema laboral la extorsión. Muy bien, señor agente. Y para ayudar a la sociedad, ¿usted podría mencionar unos tips de prevención? Sí, unos tips, por ejemplo, cuando vean números desconocidos, pues de no contestar la llamada, incluso reportar la llamada. Hay veces que sí nos llegan a decir que son familiares y demás, pero cada quien creo que conoce su ente o círculo social y sabe qué números son de procedencia ilícita y de procedencia legal, entonces uno de los tips es no contestar la llamada. Y el segundo, pues sí es mantener un comercio, es mantenerlo bajo un nivel de menor a una mayor intensidad en cuanto puedas tener un negocio de alto rango. Muy bien, señor agente. Para darle cierre a esta entrevista, usted me mencionó actos y técnicas. ¿Esas técnicas y esos actos han sido llevados a cabo por su departamento? Sí, también por parte de nosotros trabajamos tanto a nivel municipal como a nivel estado, ¿vale? Entonces nosotros hacemos una coordinación, a su vez también con Guardia Nacional y fuerzas militares, ¿vale? Estas técnicas las implementamos a nivel municipal, estatal y federal. Muy bien. Pues, sin más por el momento, sería todo de mi parte, señor agente. No, de nada, es un gusto estar aquí, haber colaborado en estos temas tan importantes, llevado en tu materia. Gracias. Datos estadísticos. Después de haber escuchado a la gente de seguridad, voy a mencionar algunos datos estadísticos. Periodos de gobierno con los índices más altos del delito de extorsión son considerados los que abarcan del año 2000 al 2018, siendo el periodo más alto que corresponde al año 2012 al 2018, según el MVP, que es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. Existiendo una cifra de un número extenso, que es del 34.959 en el país, considerado el periodo de gobierno más alusivo a delitos de alto impacto, como lo es extorsión,
emanando de él los siguientes delitos: el secuestro y el homicidio. De acuerdo con el INEGI, en las estadísticas de análisis, la cifra negra se calcula que los siguientes estados cuentan con reportes del delito de extorsión, los cuales son el Estado de México con un número de 6.341 casos, el Estado de Jalisco con un número de 4.107 casos y la Ciudad de México con un número de 3.809 casos, siendo las entidades que más sufren anualmente a través de estudios estadísticos realizados por el personal del INEGI. Organizaciones que recurren más al delito de extorsión son aquellas que se hacen pasar por algún miembro de un grupo criminal, conocidos como los Zetas o de la familia michoacana, las cuales operan de tal forma, pidiendo un depósito de dinero a cuentas de débito de cadenas comerciales, ya que son más difíciles de rastrear, y solicitan recargas a teléfonos celulares con tarjetas de prepago. Horas de operar de los extorsionadores. Este delito ocurre mayormente en los hogares por la tarde entre las 12 de la noche a 6 de la tarde. Es cometido por hombres entre 25 y 35 años. Por lo regular sus víctimas siempre son hombres y mujeres de la tercera edad. Consecuencias. Son aquellos actos de impacto social para los ciudadanos, ya que la extorsión representa un grave daño al patrimonio de las personas, vulnerando la libertad, de tal forma reflejando un Estado de Derecho reprimido, ya que nuestras autoridades no cuentan con la capacidad de abarcar municipios, delegaciones y colonias para controlar este lacerante delito que azota esos municipios y colonias. De igual forma, menoscaba al ciudadano ocasionándole los siguientes daños, que son daños psicológicos, ansiedad, inseguridad y violencia. Sanciones. Las sanciones para este lacerante delito están plasmadas: Código Penal Federal, Libro 2, Título 22, Delitos en contra de las personas en su patrimonio, Capítulo 3 bis, Extorsión. Artículo 390. Al que sin derecho obliga a otro dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 170 días multa. El delito de extorsión cuenta con 2 agravantes. Las penas aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa o por servidor público o exservidor público, por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso se impondrá además al servidor o exservidor público, al miembro o exmiembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo a cargo de comisión y se le inhabilitará de 1 a 20 años para desempeñar cualquier cargo. Y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de perceba o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada que pertenezca y se le inhabilitará de 1 a 5 años para desempeñar cargos o comisiones públicas. A quienes extorsionen a grupos vulnerables como personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad y adultos mayores, se incrementará la pena hasta en una mitad. Y a manera de conclusión, como lo hemos visto, la extorsión es un fenómeno que ha sido llevado a una escala para calificarse gradualmente por su alto índice de peligrosidad, ya que de ella nacen consecuencias que afectan de manera directa a la población, siendo así que vulnera socialmente, psicológicamente y económicamente, resintiendo en nuestra sociedad. A lo largo del tiempo hemos percibido un aumento monstruoso de este delito, ya que los elementos de seguridad no cuentan con la capacidad de abarcar todas las comunidades para prevenirlo. Siendo así que solo contamos con campañas primarias realizadas por comunidades para divulgar información acerca de lo que es la prevención de este delito. A manera general, les compartiremos algunos tips de prevención que van relacionadas con la entrevista otorgada por el agente de seguridad. ¿Qué hacer ante la llamada de extorsión? Contestar la llamada con la palabra "bueno, ¿quién habla?", reservar los nombres de las personas en el entorno en donde se encuentren, actuar con seguridad ante la llamada, siempre mostrar firmeza al hablar,
Colgar si la llamada va con fines diferentes a los normales en el ámbito social. No alarmarse, tratar de permanecer tranquilo, no manejar cantidades y no negarse a una posible negociación. Si no cuenta con identificador de llamadas, anotar el día y la hora de la llamada, así como el nombre de la persona que habla. En caso de ser ganador de un supuesto premio, verifique su legalidad. Comunicarse con las autoridades llamando a los números de emergencia 911 o al 089 denuncia en línea. Si es posible, grabe las llamadas. Asimismo, les hago una invitación. Ciudadanas, ciudadanos, les hago un llamado a forma de propuesta para implementar campañas de divulgación de información para la prevención de este delito que azota a nuestra sociedad. Gracias.